para compartir a los compañeros que no tienen oportunidad de estar con nosotros. Y bueno, como saben, CUEPSIQUE, que es el Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro, forma parte de FENAPSIME y me he dado la tarea en esta ocasión de invitar a algunos colegas. Nuestra primera sesión fueron ponentes nacionales, no locales, que nos hicieron favor de apoyarnos en este evento académico. Y entonces ahora pues hemos invitado a Shira González Pérez, que es integrante del Colegio de Psicólogos del Estado de Campeche y Región Maya. Y yo en la publicidad cometí un error y la hice miembro del Colegio de Psicólogos de Tabasco. Es una disculpa para Chirac, pero bueno, es que también tenemos vínculos con todos estos colegios y más con los colegios de psicólogos del sur del país que han tenido una participación, una actividad impresionante desde hace algunos años y desde antes que se constituyeron, pero no teníamos nosotros conocimiento de su trabajo hasta que se fueron integrando a la FENAPSIME. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada de lujo del Colegio de Psicólogos del Estado de Campeche y Región Maya, a quienes también aprovecho si nos ven, les mando un cordial saludo a los miembros de este colegio. Sé que Shira González es conferencista nacional, internacional, es psicoterapeuta, es escritora y es mentora, así se define. Es fundadora y directora de SIDEC, que aquí ya nos comparte su logotipo. Es autora del libro Qué padres, padres, muy interesante y muy actual ahora para la crianza de los hijos con esta modernidad y con estos conflictos que se dan. Pues este libro lo pueden, no sé, adquirir, comprar o que nos lo pueda compartir Chirac para poderlo conocer. Ella también se dedica a la investigación de psicología en la Universidad Autónoma del Carmen y es integrante, repito, e insisto y reitero, del Colegio del Estado de Campeche y Región Maya. Para que ya no se me olvide, Shira, te agradezco que estés con nosotros. Muy buenos días y pues adelante, el auditor es todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y efectivamente soy parte del Colegio de Psicólogos del Estado de Campeche y Región Maya. Y pues bueno, sí tenemos relación muy cercana acá, pues estamos los estados del sur. Yo soy del estado de Veracruz, entonces yo creo que sabía que tenía sangre choca por mis venas, por eso también le puso de Tabasco ahí. Entonces, no hay problema. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias de verdad por invitarnos a participar. Me parece a mí muy importante este tipo de alianzas que hagamos entre colegios. Digo, cada quien trabaja, ¿no? Desde su trinchera, pero cuando salimos y nos expandimos, entonces aprendemos todos de todos y compartimos y eso me parece genial. O sea, creo que es parte de los objetivos de hacer colegiados, ¿no? En cualquiera de las disciplinas. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la terapia narrativa. Vamos a hacer una introducción nada más de lo que es la terapia narrativa. Solo les pediría que marcaran su manito aquí en Zoom y me digan quiénes ya conocen la terapia narrativa. Ya han escuchado, ya han leído, han practicado la terapia narrativa. Sí. Nada más como para tener una idea. Ok. Ninguna manita. Muy bien, de acuerdo. Pues vamos a empezar. A mí me gusta mucho todos mis eventos hacerlos así como de una manera práctica. Entonces, no sé si tengan por ahí acceso a papel y lápiz para que puedan o ahí en su cel o en el dispositivo en el que estén revisando, estén ahorita viendo la plática. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio antes de entrar en materia. Sé que no tengo mucho tiempo, pero vamos a ajustarnos, lo prometo. Vamos a hacer esto. Yo les voy a pedir que observen esta imagen. Observenla detenidamente. No sé, identifiquen elementos, los que ustedes quieran, y escriban una pequeña historia de esta imagen. Es una pintura de Frederick Morgan, un pintor británico de inicios del siglo pasado. Entonces, a ver, vamos a dejar unos 5 minutitos para que la observen y para que escriban una pequeña historia de este dibujo. Que por supuesto me van a compartir, ¿verdad? Algunos de ustedes.
Nos queda un minutito. Listo, 5 minutos. A ver, ¿quién me quiere compartir qué elementos destacó de la imagen y cuál fue su historia? A ver, yo soy María de Lourdes Siraí. Adelante, adelante. Pues es una situación muy breve. Ajá. Yo puse adolescentes y niños jugando a la víbora, víbora de la mar. Ok, excelente. Gracias. ¿Quién más? Yo, Joaquín, Adelante, Joaquín. gracias. Yo veo una familia tradicional del siglo XIX jugando con sus hermanos mayores. Se ven despreocupados y felices. Al fondo se ve parte de un edificio o casa. Ok, gracias. ¿Quién más? Tenemos otra historia, otra historia. ¿Quién?
Les tengo una mala noticia, soy docente de nivel superior. Y si no, es Yo, colega, yo, colega. adelante. Antes de que empiece. Sí, mira, yo destaqué una cortita historia, ¿no? Observé que había una familia, campo, amigos, la vestimenta. Entonces puse un día de campo con la familia y amigos, donde todos pueden correr, jugar y sentirse muy alegres, donde todos compartirán muchos juegos, a pesar de ser un día soleado. Se nota que hay un poco de frío, pero eso no impedirá divertirse el día de hoy. Aunque los zapatos no sean tan cómodos para correr, ellos tendrán una manera de divertirse. Ok, excelente. Esto. Muy bien, muchísimas gracias a los 3 colegas por compartir sus historias. Y pues bueno, ese es el arranque. Ahorita vamos a ir regresando un poco al ejercicio. Vamos a hablar un poco acerca de la terapia narrativa. Van a ser como 3 puntos importantes para ajustarme al tiempo. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la importancia del lenguaje, justamente de las historias y de la narrativa en este tipo de terapia? Y algunos de los conceptos básicos que no vamos a profundizar, solo los voy a mencionar. Los principales exponentes de la terapia narrativa son Michael White y David Epstein, trabajador social y antropólogo canadiense. Tiene sus raíces en la terapia familiar. Se deriva de ahí, ¿no? De todo el proceso de la terapia familiar y de ahí surge esta nueva propuesta de la terapia narrativa en los 1900 más o menos. Una representante importante en México de la terapia narrativa fue la maestra Marta Campillo, de quien siempre digo, tuve la fortuna de ser alumna directa de ella y bueno, por su culpa, ella fue la responsable de que me encantara la terapia familiar en general y la terapia narrativa en particular. Muy bien, entonces bueno, empecemos. ¿Qué es la terapia narrativa? Se define como un proceso conversacional en el que los consultantes y los terapeutas van co-construyendo nuevos significados, nuevas historias alternativas, posibilidades y soluciones. Y de entrada, si leemos esta frase, pues podemos decir, ajá, ¿y cuál es la diferencia entre a lo mejor con otros enfoques? Que finalmente el proceso de psicoterapia se basa en una relación conversacional, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ir viendo. Los objetivos de la terapia narrativa es dar énfasis en la fortaleza de los consultantes. Aquí hay una premisa importante que manejamos nosotros como terapeutas narrativos de que el experto en el problema, el experto en la situación es la persona, es el consultante. Aquí cambia aún mucho, diría yo, el papel del terapeuta. No somos nosotros los expertos, los que yo sé qué es lo que tiene, pero yo tengo la solución y yo voy a ser el que voy a resolver, ¿no? No, aquí hay una co-construcción de significados. Se le ayuda al consultante a deconstruir historias también y a reconstruir nuevas historias. Hay una visión del consultante y terapeuta como socios en este ejercicio, en este trabajo de que juntos vamos a co-construir la nueva historia, adaptándonos o se basa mucho en el construccionismo justamente por lo mismo, que ahorita lo vamos a platicar. Y la atención principal en la terapia narrativa se centra en la narrativa, en la historia, en el lenguaje, en lo que el consultante nos está contando, cómo lo está contando, con qué estructura lo está contando, con qué emociones lo está contando, el orden en el que está contando las historias, ¿no? Y los significados, sobre todo, que le está dando a cada uno de los relatos. Si todos hemos estado en el proceso de terapia, pues las personas llegan con nosotros y vienen con una historia, nos cuentan una situación, problema, y a partir de ahí se deriva todo. Decíamos que se basa en el construccionismo porque justamente plantea que el significado que es generado en cada una de las historias, no nada más es personal, sino que también es externo al individuo. ¿Por qué? Porque todos vamos adquiriendo significados a lo largo de nuestras vidas a partir del contexto en el que estamos, a partir de las historias vividas, de las experiencias, de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, cada uno de eso nos va aportando y va haciendo que uno vaya construyendo sus propios significados, sus propias maneras de ver la vida. No es lo mismo, a lo mejor, el rol, cómo nos concebimos como mujeres aquí en el occidente, cómo nos concebimos las mujeres a lo mejor en el oriente, en Ciudad de los Musulmanes. O sea, hay una construcción distinta. ¿Por qué? Porque justamente
está inmerso en un contexto diferente, en tiempos diferentes también. No es lo mismo que era en 1800 a como fue en 1900, a como es ahorita, en los diferentes roles, ¿no? Entonces, sí, es temporal en ese sentido. Y una de las cosas que también plantea la terapia narrativa es que vamos entendiendo y vamos construyendo esos significados de las experiencias que vamos viviendo a partir de la manera en cómo organizamos esas historias para contarnos la historia. Todos, si tuviéramos tiempo, a lo mejor hiciéramos un ejercicio en donde todos podrían contar una parte de su historia de vida. Y cada uno nos los va a contar desde un lugar, desde ciertos momentos, en un orden, en una estructura de los hechos. Como terapeuta familiar, cuando tengo a toda la familia reunida en el consultorio, a veces son 3, 4 años, y de repente, aunque se supone que es el mismo contexto familiar, cada uno de ellos me cuenta la versión de su vida a partir del lugar donde le tocó nacer para empezar, si fue el último, si fue el pilón. Entonces, cada quien tiene una historia acerca de su propia vida, pese a que hay un contexto similar. Entonces, por supuesto que hay cosas en comunes, como algunas creencias, algunas tradiciones, por supuesto, algunos conceptos, pero que también tiene que ver con la manera en cómo cada uno de nosotros organiza la información. Si se dan cuenta, ahorita también por cuestiones de tiempo, solo fueron 3 ejemplos de las historias que ustedes nos compartieron. La imagen es la misma, los elementos están ahí y sin embargo, cada quien contó una historia diferente y cada quien agarró, tomó algo de esa imagen para construir su historia y todos los elementos están ahí. Pudiéramos profundizar un poco más, a lo mejor identificar, bueno, qué relación tiene o preguntaríamos por qué la víbora de la mar o qué pasó con el edificio que está allá atrás, ¿no? O el detalle de quien observó los zapatitos de los niños, o sea, ¿saben? O sea, bueno, cada quien desde su mirada, desde su postura, desde su significado, sus experiencias, retomó elementos, los integró, los acomodó, los ordenó y nos regaló una historia. Entonces, un poco eso es lo que se hace en terapia narrativa. Y también es importante tomar en cuenta que de esas historias no somos capaces de agarrar todos los elementos y de construir la historia completa con todo lo que pasó. Si nos dimos cuenta, de las 3 historias de ahorita, hay unos que solo tomaron en cuenta, no sé, la imagen en general de lo que estaban haciendo, otro tomó otros elementos como el clima, el edificio, dónde estaban, alguien tomó en cuenta un poco la vestimenta, la época en la que estaba la imagen, o sea, cada quien tomó elementos distintos. Y cuando un consultante llega a nosotros, es bien difícil que venga con todos los elementos de su historia de vida, con todos los elementos de su experiencia. Entonces, parte de nuestro reto es identificar, por supuesto, la historia dominante, que es como se le llama a lo que la persona nos viene a contar, y ser capaces de ir identificando los otros elementos que también son parte de la historia y que a lo mejor la persona no los ha visto, no se ha dado cuenta, no les ha prestado atención y que a lo mejor ahí encuentra una forma de darle un resignificado a esa historia que nos está contando. Muy bien. Se fundamenta en el método interpretativo de Gregory Bateson, porque dice que los procesos vamos descifrándolos del mundo. No es posible conocer la realidad objetiva. Todo conocimiento requiere de un acto de interpretación. Si yo hubiese preguntado en el ejercicio inicial, bueno, ¿y por qué creen ustedes que, a ver, qué explicación le darían a esa imagen? Porque ahorita fue la instrucción, hagan una historia. Pero si yo les hubiera dicho, a ver, den una explicación de esa historia, de esa imagen, también cada uno nos hubiera dado una explicación y una interpretación de por qué les parece a ustedes que los niños están jugando ahí en esa hora, ya salieron, es el recreo de la escuela, ya terminaron la escuela y sus tareas y salieron a jugar en la tarde, sus papás están haciendo no sé qué, o sea, no sé, cada quien nos hubiera explicado y dado una interpretación de lo que estamos observando. Y por eso hay una frase también importante en terapia narrativa que dice, el mapa no es el territorio. Es decir, no es lo mismo el hecho, lo sucedido, que la experiencia vivida. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia, digo, desearía que no, de haber vivido un accidente automovilístico, por ejemplo, un accidente, ¿no? Y no es lo mismo el hecho, o sea, el accidente como tal, la explicación, no sé, mecánica, física de lo que sucede,
Y otra cosa es cómo somos capaces de relatar los que estuvimos participando en el accidente o los que estuvimos cerca y nos tocó observar el accidente, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no son lo mismo los hechos, y los hechos no se pueden cambiar. Los hechos son y están. Lo que se puede mover y lo que es parte del reto de la terapia narrativa es esos significados que le damos a ese tipo de situaciones, a ese tipo de experiencias, ¿no? Y es como podemos trabajar cuestiones de duelo, por ejemplo. Digo, no podemos hacer nada con la persona que ya se fue, pero podemos ayudar a construir historias que le ayuden a la persona a acomodar mejor la información, a aprender a trabajar el dolor, a darle un lugar a eso que está sintiendo, a darle un lugar a la persona ahora con un resignificando, dando significados distintos, términos de relaciones de pareja, situaciones de vida, abuso sexual. O sea, realmente podemos a través de la terapia narrativa ayudar a acomodar, a reorganizar y a reescribir nuevas historias mucho más, ¿cómo decirlo?, que encajan como mejor en la vida de cada uno de los consultantes. Dice, Bateson decía que la comprensión y significado que tenemos sobre algo está determinado y restringido por su contexto receptor, es decir, por todo lo que hemos aprendido, por los significados externos, por las premisas y por los supuestos que constituyen el mapa de nuestro mundo. Cada familia es distinta, cada familia llega con valores, llega con creencias, con tradiciones, con miedos, porque cada una de ellas viene de entornos diferentes también y juntos van construyendo, y eso es lo que hacen como su esquema de significado, su esquema de tradiciones, su esquema de valores. Entonces, de ahí nosotros como hijos estamos aprendiendo, aprendemos y apropiamos y trasladamos. Al final de cuentas, cuando nos toca a nosotros tener a nuestras propias familias, mucho de lo que tenemos aquí lo trasladamos. Algunas cosas son conscientes, algunas cosas no son tan conscientes, algunas nos gustan, algunas no nos gustan, y justamente se trata de eso, ¿no? De replantearse los significados. Y hablamos de la importancia de la temporalidad también. La estructuración de una narración requiere la utilización de un proceso de selección por medio del cual dejamos a un lado, entre el conjunto de los hechos de la experiencia, aquellos que no encajan con nuestros relatos dominantes. Si yo me considero una persona que no soy capaz, que no puedo, insegura, temerosa, aunque yo tenga logros en mi vida, cuando yo vaya a consulta probablemente ni siquiera los voy a mencionar. Todo me sale mal, todos dicen que no sirvo para nada, intenté tal cosa y no puedo, mi jefe, mi trabajo no me reconocen, mi jefe no se interesa por lo que yo hago, nunca se dan cuenta de los logros, no de los logros, porque la persona no tiene reconocimiento de los logros, no se dan cuenta de mi trabajo, ¿saben? Entonces su historia es como desde ahí. Y cuando uno empieza a explorar un poco más y a ver, cuéntame de tu trabajo, a ver cómo ha sido tal cosa, a lo mejor te dijo, bueno, nada más la última vez que viajé porque gané un concurso en la prepa y no sé qué. Entonces, y ellos lo dicen como algo, dijeron los chavos ahorita, como algo X, y entonces uno se detiene en esos momentos. Uno, como terapeuta narrativo, tiene que estar muy atento a identificar esos huequitos que tiene la historia del consultante en donde nosotros consideramos que puede haber una serie de recursos que la persona no ha habido. Si la persona me dice es que fue no sé, la única vez que salí de la ciudad fue cuando fue un concurso de, no sé, de conocimientos, y estaba yo en la prepa y gané y no sé qué, y sigue contando. Entonces, oye, a ver, ¿me puedes hablar un poco más de eso? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué dice eso de ti? ¿Qué significó para ti esa experiencia? Entonces, no estoy inventando nada, solo estoy retomando otro capítulo de su vida que la persona lo almacenó y no le dio significado, y empezamos a utilizar esos nuevos episodios, rescatándolos para poner en la mesa y para poner frente al consultante elementos que también han sido parte de su historia, que ni siquiera los puede refutar porque los estamos sacando de su propio discurso, de su propia versión, solo estamos como desmenuzando los elementos que están ahí, y empieza uno a preguntar, hay una serie de preguntas, ¿no?, que utilizamos en la terapia narrativa para hacer que la persona se centre en eso, observe eso, rescate eso y empiece como a decir, oye, sí es cierto.
¿Y en qué otro momento has logrado algo así? ¿O en qué otro momento te has sentido de esa manera? Ah, pues es que ahorita que lo platicamos en mi trabajo alguna vez y te cuentan otra historia. Y entonces otra vez nos centramos en esa otra historia de logros y empezamos a rescatar. ¿Y qué otros elementos? El punto es que la persona vaya reconociendo que hay ahí aspectos o hechos de su experiencia que no han sido contados, que no han formado parte de su historia dominante y empezamos a buscar historias alternativas, ¿no? Eh, eh, la mayoría de las experiencias vividas, bueno, no todas las hemos contado, no todas traemos y venimos cargando como todas las experiencias que hemos vivido. Hay muchos datos, mucha información y muchas experiencias que todos hemos, ahora sí, válgase la redundancia, experimentado y que a lo mejor ni siquiera las tenemos organizadas, que es así como que "Ay, ni me acordaba de eso, o sí es cierto, ahorita se me vino a la mente". Y nuestra tarea es como hacer preguntas y poner ejercicios que justamente lleven a la persona a buscar, así como en el baúl, a rescatar y decir, ah, mira, me encontré, como cuando, no sé, tienen su bodega en su casa o el closet y lo revisas y dices, oye, no me acordaba que tenía este reloj aquí, mira, o sea, algo así pasa también, ¿verdad? Se considera, y lo que les decía hace ratito, en terapia narrativa nosotros consideramos que las personas llegan con la historia dominante, o sea, la historia que viene cargada de problemas. Hay algo por ahí que no le está haciendo sentido en su vida, que le está doliendo, que le está lastimando, que no está funcionando, y esa es la historia que nos cuenta. Y eso nos sirve, esa historia, esa parte de la terapia, esa historia nos sirve para identificar cuáles son los elementos que la persona está tomando en cuenta, cuáles son los elementos que la persona no está rescatando y a veces desde la primera sesión las personas dejan claro algunos elementos que no están contando, ¿no? Y que a lo mejor no han formado, no lo han integrado como parte de su historia y por lo tanto no le han dado ningún significado. Bueno, yo sí soy una terapeuta que tiende a tomar notitas, no anoto todo lo que me dicen los pacientes, consultantes, pero sí palabras claves, frases claves, a veces le pongo próxima sesión, una palabra, ¿no? A veces las personas traen como algunas premisas familiares, algunas creencias o principios que han regido sus tomas de decisiones, su estilo de vida, anoto esa premisa que ellos traen, porque me puede servir en otro momento. Entonces, nuestra tarea es esa. Nuestra tarea es justamente ir identificando para empezar a enlazar en su momento lo que se tenga que empezar a enlazar. También se basa en Michael Foucault porque habla del discurso y el poder. Habla de la información y el poder, en donde ellos lo que retoman es que efectivamente a través del discurso nosotros podemos como mantener o recuperar o tener el poder de nuestras propias vidas. No es lo mismo un discurso de alguien que dice, todo me sale mal, no sirvo para nada, mi esposa me dejó, o sea, soy mal papá, mis hijos no me hablan o no quieren irse conmigo el fin de semana. O sea, que vamos como desde ahí y es una postura de vida inclusive a las personas que a lo mejor dicen, no, y yo he hecho, y yo propuse, y yo abrí, y yo fundé, y trabajé, y he trabajado, y me he esforzado, ¿saben? Entonces, dependiendo del discurso y a través de eso, del lenguaje, de las palabras, de los tonos, de las formas, uno va identificando la capacidad de agencia personal. Ahí hay un micro por ahí que se activó. La capacidad de agencia personal, que es lo que manejamos en terapia narrativa, es decir, la capacidad que tiene que siente tener la persona de tener el control de su propia vida. Entonces, hay discursos que nos hacen saber qué tanta capacidad de agencia personal tiene la persona que está frente a nosotros. Y nuestra tarea, nuestro reto es desarrollar más habilidades, encontrar recursos para construir estos significados que le permitan a la persona fortalecer su agencia personal. Es decir, esa sensación, esa capacidad de decir, es cierto, yo puedo tomar la decisión, yo puedo responder, yo puedo resolver, yo puedo hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué es la terapia narrativa? La terapia narrativa es un abordaje terapéutico que se interesa fundamentalmente en las historias que la gente va construyendo sobre su vida y sobre su identidad.
propone que los seres humanos organizamos nuestras experiencias de vida como una narración, como una serie de eventos que tienen una secuencia temporal, un desarrollo a lo largo de la historia, o sea, a lo largo de su historia que nos están contando, que tiene una intención, que tiene un significado y que tiene un final. Es muy interesante y hasta cierto punto divertido cuando me toca trabajar terapia de pareja y de pronto escucha uno a la pareja y tú dices, ¿en serio están hablando de la misma relación? O sea, ¿en serio están compartiendo la misma casa, el mismo espacio? Porque de pronto cada quien lleva un discurso totalmente distinto. O sea, cada uno ha vivido la relación de pareja de una manera distinta que el otro así como que, o sea, se quedan los dos sorprendidos y es muy curioso cuando de pronto en las sesiones estamos trabajando algunas cosas y uno de los dos dice así como, es que ya entendí, o es que ahora que escuché entendí tal cosa, y casi casi el otro se voltea y dice, pero si tengo 20 años diciéndotelo, no habías hecho caso, ¿no? Bueno, no había llegado la información, no se habían transmitido ni comprendido los significados. Entonces, digo, aunque sean personas que estén en el mismo entorno, su estructura, los elementos que rescatan y sobre todo en terapia de pareja va a ir en función o los significados se van a construir en función de las historias de vidas personales. Por ejemplo, tengo una chica ahorita en terapia de pareja que su discurso siempre es que no le importo, es que yo puedo llorar y no le importo. Él se adelantó en la plaza y me dejó ahí caminando, yo tuve que subir las escaleras sola porque como no le importo, y entonces su discurso es no le importo. Y bueno, empezamos a trabajar, a explorar un poco, sí, la parte de pareja, pero sí también la parte individual, de dónde viene esa posición de pronto de no le importo. Y en sus discursos, cuando ella ejemplifica situaciones con su pareja, siempre es, sí, se enojó y no no sé, no me llevó o no me quiso acompañar al doctor para llevar a los hijos, a la niña, y dije, bueno, está bien, total, no importa. Y ella misma en diferentes momentos, muchas veces, termina la frase diciendo, bueno, sí, total, no importa. Y luego se queja de que siente que ella no le importa al marido, ¿no? Entonces, esos son los discursos, esas son los elementos de la historia que nosotros vamos rescatando y poniendo en la mesa para que también ellos vayan siendo como conscientes de sus propios discursos. Estaba leyendo una nota que no sé si es real o no, porque la verdad, ahorita en la mañana no tengo tiempo de estar como revisando noticias, pero vi una nota que decía que el presidente de Estados Unidos ya se había como retratado un poco con esta redada que está haciendo con los migrantes y dijo, no, creo que está afectando mucho la agricultura y la hotelería, vamos a detenerlas. Entonces, después de todo un discurso, después de toda una serie de significados y de acciones que ha hecho al respecto, hoy dice, ay, no, si es que es real, ¿verdad? No lo sé. Hoy dice así como que saben que no, espérense, está afectando. Entonces, bueno, entonces, ¿hacia dónde va el discurso ahora, no? Me dejó como pensando en eso porque no he leído más. Entonces, vamos a entender que cuando hablamos de narración, cuando hablamos de discurso, nos referimos a la secuencia con la que nosotros organizamos la información, todas esas experiencias de vida y que al final de cuentas, al tomar una estructura, nos lleva a un significado. No es lo mismo decir, mi esposo se adelantó en la plaza y me dejó sola en las escaleras eléctricas porque no le importó, o a decir, se adelantó porque la niña se adelantó, entonces fue atrás de los niños en lo que yo subía, ¿no? O sea, digo, el hecho es el mismo, o sea, el esposo se subió primero y ella se subió después, pero como yo lo observo, como yo lo interpreto, el significado que yo le doy y como yo estructuro el discurso a partir de eso, pues son las emociones y los sentimientos que a mí me generan, ¿no? Le decíamos igual, la gente llega con una historia dominante y nuestra tarea es encontrar, descubrir y ayudar a las personas a descubrir sus propias historias alternativas para robustecerlas, fortalecerlas, enriquecerlas y que se las lleven como parte de su propia historia y entonces ya hay más información en sus propios capítulos de vida que hace que tengan nuevos significados y por lo tanto nuevas emociones a esas mismas experiencias. Y por ejemplo, en el caso de accidentes, en el caso de pérdidas, de fallecimiento, cuando hablamos de dolor, es una forma de trabajar y de procesar ese dolor para construir a partir de ese dolor algo que la persona pueda
como no solo sufrirlo, sino como a lo mejor valorarlo, acomodarlo, realzarlo inclusive, ¿no? A ver, espérenme que vi que tenía aquí unos mensajitos. Oigan, si tienen dudas, ustedes levanten su manita porque si no yo me voy como hilo de media. A ver, ahorita checo los mensajes. La terapia narrativa se basa en esta premisa de la construcción de historias y usa el lenguaje como medio para conocer y explorar cómo cada consultante va interpretando sus propias experiencias y cómo ha ido construyendo su realidad. Es a través del discurso y justamente del relato de esas experiencias que cada uno le va atribuyendo significados. Y esos significados van definiendo nuestra identidad, al final de cuentas. En terapia narrativa, este proceso de contar y volver a contar permite que se vayan encontrando nuevos elementos que nos van permitiendo construir nuevos significados, nuevos conocimientos personales que nos llevan también a adquirir mayor capacidad de agencia personal, que es lo que yo decía hace rato. Hay varios recursos que se utilizan en la terapia narrativa y en el caso de Michael White y David Epstein, realmente ellos utilizaban mucho las cartas, los escritos, las historias. Hay un libro que se llama Medios narrativos para fines terapéuticos de ellos, que fue el primer libro en donde ellos nos comparten la manera en cómo ellos llevaban su trabajo, cómo llevaban las sesiones y cómo uno de los recursos principales eran las cartas. Otra premisa importante, ya, es que no me aparecía la barra para ver los mensajes. Otra premisa importante de la terapia narrativa, y esa sí es como la máxima de la terapia narrativa, es que la persona es la persona y el problema es el problema. ¿Qué significa esto? Que tenemos que separar y ayudar a las personas a separar las etiquetas que se han pegado o imagínenla con la etiqueta roja aquí pegada en la frente que dice soy depresivo. Soy de mal carácter, soy ansioso, soy. Entonces, parte del trabajo de la terapia narrativa es ayudar a las personas a despegar la etiqueta y a trabajar con la persona, no con la ansiedad, no con la depresión, no, vamos a trabajar con la persona. Y eso es algo que valida muchísimo al consultante y que desde la primera sesión, si nosotros empezamos a utilizar un lenguaje externalizante, las personas se van como más comprendidas, más escuchadas, más vistas, porque no estamos hablando de la ansiedad. Trabajo mucho de la mano con una psiquiatra que cuando es necesario yo le canalizo pacientes y ella a mí me canaliza sus pacientitos, pero la psiquiatra sí tiene mucho esto de pronto de decir, la psiquiatra me mandó porque dice que tengo baja autoestima. La psiquiatra me mandó porque dice que soy depresivo. O sea, ella sí agarra y les pega y les tatúa la etiqueta, ¿no? Entonces, parte de mi trabajo es, y desde inicio, separamos etiquetas. Y con los niños llegan así como que súper tatuados de etiquetas. Berrinchudos, enojones, desobedientes, traviesos, con TDA, que no obedece, rebelde, enojón, etcétera, 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 etcétera. Y entonces con los niños, con los adolescentes, funciona muchísimo también y es mucho más fácil con ellos por la imaginación, como ir arrancando esas etiquetas y entonces hablar con la persona. Y en el lenguaje externalizante que maneja la terapia narrativa es a lo mejor el enojo. Ayer trabajaba con una familia que llevaron a sus pequeñitos de 4 y 6 años por miedos. No conviven en la escuela, están solitos, les da miedo todo, el recreo, comen solitos, uno de ellos ni siquiera le hablaba a la maestra, ahorita ya le está empezando a hablar. Y entonces yo les preguntaba, digo, bueno, y a ver, platícame, ¿qué hay del miedo en casa? Y el papá inmediatamente, uy, si yo le contara, me dice, la verdad es que yo también tengo muchos miedos. Y mi esposa, uy, ni se diga. Entonces yo les dije, wow, parece que estamos hablando de una familia de 5. Y se me quedan viendo. Le digo, sí, ustedes dos, los dos pequeñitos y el miedo. Le digo, suena como que el miedo forma parte de su familia. Sí, yo creo que sí, dice el señor. Sí, y ya me empezó a contar parte de sus miedos, ¿no? Entonces, un poco eso es el lenguaje externalizante. Ya no es voy a hablar de tu miedo, sino hablamos del miedo y
A veces, dependiendo de la imaginación, de la creatividad y del permiso que se dan las personas, podemos ir construyendo este lenguaje externalizante en donde hablamos del miedo. Ya no hablamos de que eres miedoso, eres un papá miedoso, una mamá miedosa, sino del miedo que es ahí, cómo ha influido en sus vidas. Yo le decía a la señora, porque el señor es más de enfrentar, tiene muchos miedos, pero trata de enfrentarlos, y la señora es más de, tengo miedo y no voy, no hago, no me puedo subir al elevador. Mi hijo se dio cuenta, al día siguiente mi hijo ya tampoco se quiso subir al elevador y cosas así. Y yo le decía, wow, le digo, ese miedo parece que tiene forma de osito, ese miedo parece que tiene forma de peluche. Le digo, porque parece que lo abraza con mucho cariño. Y la señora se empezó a reír y dice, sí. Creo que sí, dice, creo que sí he permitido que el miedo rija mi vida. Entonces, es como ir dando sentido a lo que se está diciendo, separando el lenguaje, ¿no? Bien, Shirai, te quedan dice 5 minutos, por favor. que utilizamos el mismo lenguaje, los documentos terapéuticos, las cartas. Mándeme, ¿se acabó el tiempo? ¿Cuánto me queda? Minutos. 4 minutos, por favor. Ay, no escucho. Sí, son 4 minutos. Ok, no escuché, pero ya, es que como que se cortó, pero no se preocupe. 10 minutos. No, perfecto, me regreso. Listo, no se apuren. Aquí tengo mi teléfono también. Entonces, bueno, decíamos que la terapia narrativa se define como una serie de eventos que están unidos por una secuencia a través. ¿Cuáles son los huequitos que hay en esa historia donde nosotros consideramos que podemos identificar y traer elementos y recursos para construir las historias alternativas? También en terapia narrativa hablamos de dos panoramas, el panorama de la acción y el panorama de la conciencia, y el panorama o de la identidad. El panorama de la acción se refiere a los hechos. Cuando las personas nos cuentan, es que a mí me operaron cuando yo tenía tantos años y yo tuve un accidente, y me habla del hecho. Y de ahí nos pasamos al panorama de la conciencia, panorama de la identidad. ¿Y qué pasó? ¿Qué significó eso en tu vida? ¿Qué aprendiste a partir de ahí? ¿Qué decidiste hacer a partir de ese momento? Las emociones que generó, cómo eso te ha servido ahora, vida, ¿saben? Entonces, del hecho a los resultados. Y ese es el juego que hacemos en terapia. Los hechos, los significados, nuestro trabajo también, los significados. Justamente la maestra Martillo habla de construcción. Las personas conforman lo que es la membresía de la vida. Yo trabajo mucho con familias y hago muchas de las cosas que hago, tanto presencial como en redes, es justamente para padres en el proceso, que los papás buscan ayuda, además del miedo, la preocupación y demás, de pues no, es como el ser aceptados o no, el ser señalados en la escuela por los otros papitos, que las maestras digan. Entonces, en esta membresía de su vida, en su rol de padres, o sea, juega un papel muy importante, ¿no? Eh, de los tipos de intervención que se hacen en terapia narrativa son las conversaciones externalizantes, como el ejemplo que yo les daba, donde separamos a la persona del problema y el problema de la persona. Las conversaciones de reautoría, cuando ya encontramos elementos en la historia no dominante que hay ahí y que la persona no había visto. Entonces le empezamos a trabajar la construcción de nuevos significados a partir de esa historia alternativa. Los de- implícito, igual eso que está diciendo en el discurso, fue abusada sexualmente, después de eso, esa universidad vivió lo que no permitió que eso la tuviera, y qué otros elementos hay en eso que no está reconociendo, está ahí. Está implícito porque no está dicho. Entonces, es trabajar en eso. Las preguntas de andamiaje son esas preguntas justamente que se construyen para que la persona pueda avanzar de un punto a otro, de la historia dominante a encontrar la historia alternativa, de los significados, de la nueva construcción, y todo eso se hace a través de preguntas, de metáforas, de analogías, de silencios, de reflexiones, etcétera. Las conversaciones de remembresía, cuando a veces
les damos la oportunidad de que nos compartan a partir del otro. Si estuviera aquí tu papá, a los adolescentes les digo, si estuvieran aquí tus amigos y yo les preguntara acerca de ti, ¿qué me dirían de ti? Si yo le preguntara a tus maestros, ¿qué me dirían de ti? Si yo preguntara por Juanito, ¿qué me dirían de Juanito? Entonces es ver que la persona también reconozca o hacernos saber a nosotros cómo percibe, que lo perciben los demás, ¿no? ¿Qué tan perteneciente o no se siente el grupo en el que está? Y testigos externos cuando conceptos básicos, historia alternativa, los acontecimientos extraordinarios, esos eventos que no los ha mencionado o que medio los menciona, pero que hay mucha riqueza, el panorama de la acción, lo que les decía, el panorama de la identidad, las conversaciones externalizantes que son geniales y los niños son maravillosos para esto, los documentos terapéuticos, las preguntas de influencia relativa y qué pensaría, a ver, ¿qué piensas tú? ¿Qué pensaría tu esposo si tomaran esa decisión? ¿Sale? Como que empezar a buscar información adicional, a ver cómo perciben los significados, influyen los significados que la persona tiene y la descentralización del terapeuta. El papel de terapeuta en la terapia narrativa cambia un poco de la postura tradicional porque es una postura descentrada. O sea, no partimos de que nosotros somos los expertos en la situación, sino que el experto es la persona. Nosotros solo vamos a guiar, acompañar, a orientar y ayudarlos a reconstruir historias de investigación. Y tenemos que ser genuinos en la pregunta. O sea, a ver, cuéntame, platícame de esa ocasión que dices que cuando viste un accidente tú corriste a ayudar. ¿Qué te movió a hacer eso? Decía una persona que había sido abusada varias veces en casa, decía, es que mi hermanita también estaba en el cuarto y yo sabía que si yo no me dejaba, mi tío iba a ir con ella. Y entonces mejor yo me dejaba para que ella nunca la tocara, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa eso? ¿Desde dónde tenía 8 años? ¿Cómo una niña de 8 años puede pensar todo eso a pesar del miedo? ¿Cómo le hiciste? ¿En qué pensabas en ese momento? ¿Qué crees tú que tuvo que salir ahí para que pudieras permanecer en silencio mientras estaba pasando lo que me cuentas? ¿Saben? Entonces, investigarlo genuinamente, identificar otros elementos de la historia, construir andamiajes y una postura influyente, sí, porque intentamos que las personas, ayudamos a que las personas reconozcan que eso que me está contando también es parte de su historia, lo están diciendo ellos, no lo estoy inventando yo, y que se den cuenta, y es mucho más fácil que no lo refuten. ¿Por qué? Porque justamente es parte de su historia, ellos lo están contando, solo no le habían como escarbado más para ver todos los elementos que están ahí, ¿no? Y entonces, pues bueno, de esto más o menos se trata la terapia narrativa. Hay muchísimo más que contar, muchísimo más que decir, pero sí como que traté de sacar los conceptos un poco más básicos para poder compartirlos en este tiempo de 30 minutos. Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, invitaciones. Sí, hay muy buenas días a los que nos acompañan, que se integraron después del inicio. Te felicitan aquí en el chat. Tu colegio hace Gracias, comentarios gracias. este, sobre la presentación, muy interesante. Pues esto nos da una idea de que podemos escribir ya nuestro libro, una pequeña narración, y luego la metemos en inteligencia artificial y ya podemos editar y vender en Amazon. ¿Cómo ves, Shirai? ¿Sí nos va a ayudar la inteligencia artificial con este modelo de terapia narrativa o hay que seguirlo trabajando más? Bueno, definitivamente hay que seguirlo trabajando porque al final de cuentas cada persona lleva su propia historia y entonces el reto principal está justamente en descubrir, en escuchar, en ser como yo lo diría así, genuinamente ignorantes de la historia del otro, de la historia que está frente a nosotros, para poder tener la capacidad de querer saber, así, genuinamente saber
y entonces comprender para saber cómo podemos ayudar. Así yo puedo tener 10 parejas por problemas de pareja y no puedo pensar que sean historias similares. Y entonces las intervenciones también tienen que ser distintas. La construcción de la pregunta y demás. Por supuesto que la inteligencia artificial nos ahorra muchísimo trabajo hoy por hoy sabiéndola utilizar para no caer en plagios, que sí nos da ideas, nos da referencias, pero al final me apropio de eso, construyo yo y construyo con el otro. Por eso es un proceso de co-construcción, ¿no? Excelente, Shirai. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, te siguen felicitando. Lindo trabajo, gracias. Muchas gracias, excelente ponencia. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de compartir acerca de la terapia narrativa. Digo, uy, hay muchísimo, se quedó muchísimo fuera hablando de rescatar historias y dejar historias fuera, se quedó mucho, mucho fuera. Coméntalos en dos Pero minutos, coméntalos en 2 minutos para terminar, Shirai, sobre tu libro que señalé en tu presentación. sí, sí, sí. Sí, muchas gracias. Digo, soy terapeuta familiar e infantil, entonces tengo más de 25 años trabajando con familias y hay como cosas muy recurrentes, preguntas recurrentes, situaciones recurrentes. Y entonces era como, bueno, ¿y cómo más llego a más personas? ¿Cómo más trato de ayudar? ¿No? Digo, el trabajo de nosotros es mucho de uno a uno. Entonces llegué al punto también de decir, bueno, ¿cómo más puedo como extender y compartir esto que me ha dejado tantos años de experiencia? Y bueno, de ahí surge el libro de Qué Padres Padres, además de que estábamos en pandemia, entonces había también como tiempo por ahí, ¿no? Para sentarnos a escribir un poco. Todavía no estaba la IA. Bueno, yo ya estaba, pues, pero todavía no estaba como tan a nuestro alcance. Entonces sí, fueron construcciones originales. Y el año pasado salió el de manejo de duelo, como guía para ayudar a los niños y adolescentes en el manejo de duelo también. Justamente era un texto que quería sacar desde la pandemia, pero bueno, ya me ganaron un poco los tiempos y salió hasta el 2024, precisamente por todas las pérdidas que se tuvieron en los contextos familiares con la pandemia, ¿no? Entonces, están en Amazon, quien guste, con mucho gusto ahí les agradeceré la lectura y sus comentarios sobre todo.